10 de la mañana en punto y seguimos abordando el tema tránsito. Hablamos de seguridad vial, abrimos la columna del profesor Arturo Borges, director del ISEB. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Lorena, Maggie? Buen día. Muy bien. Bueno, nos propones hablar de los errores más frecuentes que cometemos al conducir. Me parece una excelente propuesta porque creo que muchas veces son mala información o costumbres que se van haciendo y van quedando ahí y a veces ni sabemos que estamos cometiendo un error, ¿no? Y quizás, aparte de lo que tú dijiste, mala educación. Exacto. ¿Verdad? No me importa el otro. Y lo vemos diariamente. Hay cierta agresividad que no sabemos por qué. Hoy estamos viendo determinadas situaciones que son complejas, ¿no? En este caso que veíamos el informe anterior, bueno, paciencia. Tenemos calles que están cortadas, no hay que apurarse. Bueno, y el tránsito implica mucho eso. Paciencia y adaptarse a la situación. ¿Cuáles son los errores entonces más frecuentes? Para hoy elegimos unos pocos. Podríamos hacer un libro. Varios programas. Sí, perfectamente. Y no por reiterados tenemos que olvidarlos o no volver sobre ellos. Por ejemplo, distancia de seguridad. Es muy común ver en la ruta o en la Rambla, Avenida Italia, en las horas pico, golpes que son por alcance. Exacto. La gente no entiende qué realmente significa la distancia de seguridad. A veces uno dice, no dejo distancia de seguridad porque viene otro vehículo, Siempre. se me pone adelante. Siempre. Y bueno, pero jurídicamente, además, es obligatoria mantener una distancia tal que al otro, a ti, te permita detener a tiempo si el otro frena por algún elemento. ¿Cómo se calcula esa distancia? Bueno, hay una regla que son los 2 segundos, pero nosotros podríamos llegar a algo más práctico, decir, bueno, la mitad del metro de la velocidad que traemos. Es decir, si venimos a 50, 60 kilómetros por hora, deberíamos dejar no menos de 30 metros. Claro, eso en la ciudad no es impracticable por esta razón que vos decías. Se te mete uno adelante y después cuando viene el apurón, capaz que yo justo lo alcanzo de atrás y al final soy el culpable porque estoy atrás, pero en realidad me pasó y se metió enseguida. Otro imprudentemente, vehículo. Claro. Y por la vía de los hechos lo hacemos así, pero cuando nosotros enseñamos a conducir en el ISEB, llevamos a los conductores noveles a la Rambla, a 18 de julio, en horas pico, y le hacemos entender que es un tema mental, es un proceso de adaptación, podés dejar la distancia de seguridad, y es uno de los factores que te hace disfrutar el auto y no sufrirlo. Porque cuando todos venimos pegados unos contra otros, y además, ¿qué pasa? Al acercarnos al otro, nos acortamos la visibilidad. No sabemos si delante del que está nuestro tiene que frenar y él también a su vez, y nosotros nos llevamos por ahí. Sí, llegamos igual y demoramos lo mismo si mantenemos o no la distancia, ¿no? Claro. Y seguramente vamos a llegar de mejor forma. Y hay gente que dice, bueno, arrancamos de Piriápolis, arrancamos para Montevideo, dejamos distancia y aparecemos en Maldonado. No es así. Es un tema de acomodarse. Y en este caso, fíjate lo que hace una maniobra brusca. Un individuo que se mete dentro de un espacio muy corto, no se da cuenta al cambio de carril, de manera así inesperada, todo lo que provoca para atrás. Hasta que llega alguien que finalmente va a tener que detenerse, se amontonan los vehículos y el individuo cree que porque puso el señalero tiene la posibilidad de cambiarse carril. Esta es una maniobra voluntaria, provoca este tipo de atascamiento y aquellos que vengan con poca distancia de seguridad, evidentemente se forman esos 4, 5, 6 choques por alcance que son perfectamente evitables. Reitero, es un tema de disponerse y adaptarse a un tránsito que el espacio nos ha quedado reducido, la posibilidad de margen al error no la tenemos hoy cada vez menos, por lo tanto la distancia de seguridad es un elemento fundamental y además de cumplimiento obligatorio. Tenemos otros errores, señaleros. Por ejemplo, la gente se olvidó que debajo del volante hay una palanquita que sirve para avisarle a los demás cuál es la maniobra que pretendemos hacer. Muchos creen que el señalero nos da preferencia y podemos cambiarnos de carril o girar cuando queremos, giramos desde el carril central a la derecha. La verdad que no entendemos por qué hoy cada vez más. Y dentro del ámbito profesional lo vemos también. Y uno de los principios fundamentales del tránsito es hacer maniobras que no sean inesperadas para los que nos rodean. ¿Por qué? Porque el principio de confianza es el primero que tenemos que establecer. ¿Qué es el tránsito? Es un ámbito de convivencia, igual que en el trabajo, que aquí en el canal, que en tu casa, que en tu hogar. Convivencia de todos. El que pretende doblar o cambiar de senda debe poner el señalero para comunicar la intención de hacerlo, ¿no? Y muy bien dijiste, la intención. Claro. Es decir, no le da prioridad, pero también a veces falta amabilidad en el tránsito, que a veces viene cargado el tránsito, tenés que doblar y bueno, a veces te tenés que pasar de donde tenés que doblar, ¿no? Pero
a veces cuesta que el de atrás disminuya un poquito la velocidad para dejar pasar a otro vehículo. Bueno, pero si yo no estoy ubicado correctamente, ¿las referencias cuáles son? Hacia la derecha, la referencia es el cordón de la derecha. Hacia la izquierda, el cantero o la línea amarilla. En el caso que tengamos carril bus, por ejemplo, que es de frecuente, acá estamos viendo otra que es circular por la izquierda, que hay gente que circula por el carril de la izquierda pensando que estamos en Inglaterra. Esto es otro elemento tremendo. Además, o sea, la regla es, a carretera vacía siempre debo circular por la derecha. Exacto. Pero además otro elemento que se da, que tenemos zonas de 75 o de 90 kilómetros por hora, teniendo el carril sobre la derecha sin luz, que lo podemos ocupar, vamos a 60 kilómetros por hora. Si yo puedo ir a 75 kilómetros por hora o tengo marcado 90, ¿por qué no utilizar esa velocidad? Siempre y cuando sea una velocidad que yo pueda adaptarme y hacerlo con seguridad. Y quería decir algo, pero lo dejamos para después con respecto al carril bus, dónde colocarnos para girar. Sí. Este tema de la rotonda, también la gente endereza la rotonda. General Flores y Propios, por ejemplo, el Palacio Legislativo, aquí cerca, donde tenemos la pista de atletismo, cuando venimos por Ricaldoni. Cuando nosotros entramos a la rotonda, es un giro y tenemos que recorrer por el carril que ya veníamos. ¿Por qué? Porque la salida de la rotonda es sobre la derecha. Ahora, si le das espacio al conductor, llega al Palacio Legislativo y en vez de correrse sobre los carriles de la derecha, ¿qué va a utilizar? Se va hacia el carril interior. Para ganar un par de autos, ¿no? Claro, porque cree que tiene espacio libre y le das eso, se tienta al individuo. ¿Y después qué hace? Quiere entrar en Libertador y se atraviesa 3 carriles. Y si le pegan, tenemos que avisar que si su golpe es lateral, es él el que va a pagar contra su propio seguro, porque atravesarse, en este caso la rotonda, es un tema bastante complejo. Pero bueno, no se entiende, hay que entrar a una rotonda bajando la velocidad. Según la Intendencia General Flores y Propios, esa rotonda del Ejército es donde más siniestros tenemos. Es curiosísimo porque todos tenemos que entrar reduciendo la velocidad, entramos mirándonos y tendríamos que ocupar el carril que nos permita salir con facilidad a la derecha, sin la complicación que esto implica. Repasemos, por ejemplo, ahí alguien que viene por General Flores, quiere tomar Propios, ¿cómo debe tomar la rotonda? Tiene que circular siempre por el carril pegado al cordón de la vereda, ese es el carril exterior de la calzada, y con el señalero indicado para cada lado que va a circular, y lo hacemos sin problema, y salimos a la derecha sin que nadie nos tome el acuerdo por sorpresa que venga por la derecha. Y no sé si hay un último, si no lo acabamos de ver, que es el uso del celular. El uso del celular. Ya la gente, cuando hay un siniestro de tránsito, ya la gente no te lo niega. Antes te negaba, pero es tan evidente cuando se produce un choque y un siniestro, y sobre todo con heridos. Y te diré que en muchos de los últimos casos fatales, el uso del celular ha sido el vector fundamental, porque el celular es un elemento, un artilugio de la vida moderna, igual que GPS. Sí, pareciera que por 5 o 10 minutos no podemos dejar de mirarlo, ¿no? No, pero además es imposible mantener la atención, esa capacidad que tiene el ser humano, de la atención dividida, la podamos mantener más allá de 1 minuto y medio o 2. Pero en el tránsito, ¿qué hace el celular? Es exactamente que el alcohol, que el etanol. ¿Qué hace? Confunde el cerebro. Y llega un momento que uno, hablando por celular, empieza a pensar el cerebro, bueno, ¿qué hago? ¿Le doy más importancia a lo que escucho o a lo que veo? Y para tomar decisiones lo que necesito es una buena lectura del escenario, tener la atención concentrada sobre todo eso y no pasar, inclusive con el manos libres, no pasarse más del 1 minuto y medio, 2 minutos, porque ahí ya es imposible que esa capacidad de atención dividida que tenemos, una tarea no vaya en desmedro de la otra. Bien. Por lo tanto, si voy a hablar por celular, tengo que alejarme. Sabemos que el arcén en la carretera no deberíamos utilizarlo. Si vamos a utilizarlo más de 2 minutos, hay que indicar con algún elemento reflectivo el obstáculo que yo voy a producir, tanto en ciudad como en carretera. Pero hoy cada vez vemos más estos errores. Le podríamos agregar muchos más. Sí, es interesante otras columnas que podamos seguir repasando algunos de los errores, porque creo que algunos hay muchas dudas de los conductores ya como están tan instalados de si no están permitidos. Y si me dejás terminar con el del carril bus que había quedado por la mitad. Mucha gente nos dice, bueno, pero yo quiero circular, voy por el carril central y cuando voy a girar tengo marcado una línea discontinua que ahí me permitiría girar a la derecha. Bueno, nuestro consejo, como nosotros tenemos dificultad y es una estructura vial muy compleja,
colocarse una cuadra antes, detrás de los ómnibus, con el señalero encendido, utilizo el carril bus y cuando llegue mi turno yo giro después de que el ómnibus continúa. Porque esperar los últimos 10 o 15 metros para poder girar delante de un ómnibus, sobre todo cuando hay semáforos. Imagínate Avenida Italia, todos los ómnibus en la parada, prontos, listos para circular y alguien que quiera girar a la derecha desde el carril central. Es un tema complejo, no es sancionable y es con sentido común la utilización de una situación que la verdad tendríamos que tratar de evitar para males mayores, ¿verdad? Muchas gracias, Arturo. Al contrario, gracias a ti. Cerramos por aquí entonces la columna de seguridad vial de Arriba Gente con el profesor Arturo Borges. Sigue Maggie.